El tema es: al Señor tu Dios adorarás. Ese es el tema que yo voy a tocar. El cristianismo es la religión más grande en el mundo. Se dice que tiene más de 2000 creyentes de las distintas denominaciones alrededor del mundo. De ahí le sigue el Islam, que tiene como 1.300 millones de creyentes. Después el hinduismo, con poquito más de 1.100 millones. En México, aquí en nuestro país, hay más de 10,000 asociaciones religiosas registradas. Esas 10,000 asociaciones registradas representan cientos de miles de congregaciones. En Estados Unidos hay aproximadamente 350,000 congregaciones. En Europa, pues también, aunque en Europa ahorita hay un fenómeno muy triste, se están cerrando muchas iglesias, pero la pregunta aquí es, de todas estas iglesias locales que forman la Iglesia Universal de Cristo, ¿cuántas iglesias realmente son centros de adoración? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuántas iglesias son realmente centros de adoración? Si hay un tema en el que Satanás tiene enfocado su ataque, es precisamente en el tema de la adoración. Ahí es donde tiene enfocado su ataque. A Jesús, Satanás le ofreció todos los reinos del mundo si postrado le adoraba. ¿Por qué Satanás tocó el tema de la adoración? ¿Qué tan importante será entonces este tema que en una de las tentaciones de Satanás a Jesús le dijo: todo esto te doy si postrado me adores? Bueno, ¿será importante este tema de la adoración? Por supuesto que sí. Si es importante, o el más importante, como trataré de explicarlo, esto nos hace ver que la adoración a Dios no es algo opcional. ¿Por qué? Porque es la actividad más esencial de un cristiano. No es si me gusta o no me gusta adorar, es que en esencia el cristiano adora. Jesús dijo que es necesario que los adoradores ¿qué? Adoren. Es la esencia. La adoración es la prioridad número 1 de la iglesia y de cada cristiano en particular. En el mandamiento que Dios le dio a Israel, su pueblo, le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no quiero nada enfrente de mí, o que compartas tu servicio y adoración, me compartas con otro Dios. Dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Honrar significa servir. Honrar significa adorar. Entonces, cuando dice no las honrarás, no las adorarás, no las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. Cuando le preguntaron a Jesús sobre cuál era el más grande mandamiento, él citó Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice así: escucha a Israel, y nosotros somos el Israel de Dios. Escuchen, cristianos, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Ese es el más grande mandamiento. Ahora, es muy importante para nosotros como cristianos observar y entender que la adoración a Dios fue el patrón a seguir en el Antiguo Testamento. Ninguna otra cosa debería ser más importante para Israel que adorar a Dios. Ninguna. Dios fue el constructor de su propio centro de adoración. Este es extraordinario.
Dios lo llamó el tabernáculo de reunión, un lugar donde Dios sería adorado y donde Él se manifestaría a su pueblo y le daría palabra y guía. Dios no le pidió opinión a Moisés de cómo le gustaría al hermano Moy hacer el tabernáculo de adoración. No le preguntó, no le pidió opinión. Tampoco le dijo a Moisés que usara el centro de adoración como a él le pareciera. Tampoco le dijo. Lo que hizo Dios fue ordenarle cómo hacerlo. Fue ordenarle cómo debía funcionar y que debería de ser un lugar santo de adoración. El tabernáculo que Moisés construyó en el desierto, que Dios le dio todas las medidas, estaba colocado en el centro del campamento de los israelitas. Esto daba a entender que Dios debía ser el centro de adoración, que Dios mismo debía de ser en quien alrededor de él girara toda actividad espiritual del pueblo de Israel. Todo debería de girar alrededor del tabernáculo de adoración, porque ahí así Dios lo determinó y así debe de ser en la iglesia. Cada congregación debería de ser un centro de adoración. Nada que ver con exaltar al hombre, con esas cosas que de pronto se meten dentro de la iglesia, como dejar hablar políticos que nos hablen de quién sabe cuánta cosa, o otro tipo de personas. Esa es una agresión al propósito de la iglesia. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos da una de las revelaciones más impresionantes. ¿Cuál es esta revelación? De que ahora ya no hay un tabernáculo como el de Moisés, ya no hay un templo como el de Salomón. La revelación es que ahora nosotros somos templo de Dios. Y si somos templo de Dios, somos un centro de adoración, porque Él vive aquí. Es un templo, este cuerpo fue construido por Dios mismo y no nos pidió opinión. En el Nuevo Testamento, Dios construyó sus propios templos. A ver, diga junto conmigo: yo soy un templo construido por Dios. ¿Sí? Tú y yo somos templos de Dios. Templos dedicados a la adoración a Dios. Somos centros de adoración. Nuestra vida es un centro de adoración creado por Dios mismo. En Efesios capítulo 2 versículo 19 dijo así el apóstol Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso somos hermanos en Cristo. Versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, o sea, el centro de la construcción, el fundamento de la construcción, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿quién es el edificio? Nosotros. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, madurando para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios, en este templo, en el Espíritu. A mí me preocupa que cristianos en el presente siglo cuestionen o duden o hagan preguntas sobre el uso del templo. Todavía preguntan algunos cristianos cosas como: ¿hago mal oír música del mundo? A ver, espérame.
eres un templo de Dios. ¿Sí o no? En ese templo no puedes meter más que adoración a Dios. O sea, es una pregunta que en la cual hoy discuten los cristianos. No, bueno, el que tenga mente amplia y que puedes, pues, que no te dañe tu mente. Pamplinas, somos templos, ¿o no? Cualquier argumento que se presente de que sí se puede y que bla, 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 son mentiras. Porque según la Biblia, somos centros de adoración. ¿O quieren que les traiga el potrillo? A que les cante aquí. ¿Cómo se vería? A ver, ¿cómo se vería? Sería una ofensa. A mí me preocupa que el día de hoy prácticas sexuales pervertidas se discutan y algunas se aprueben, de que si Dios acepta este tipo de prácticas pervertidas sexuales, las acepta en sus templos, porque tú eres un templo de adoración y fuimos creados para alabanza de su gloria. Y hoy se discute y hasta se aprueba ya si se puede ser un pastor con prácticas sexuales contrarias a la de un hombre y de una mujer. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice así, en la versión al día: ¿acaso no saben que ustedes son un templo de Dios? Más claro que el agua no puede ser, ¿eh? ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios? Ahora yo les pregunto a ustedes, Pablo hizo la pregunta a los corintios, yo se los hago. ¿Acaso no sabías que tú eras un templo de Dios? Les pregunto, ¿no sabías? Porque si tú no sabes que eres un templo de Dios, por eso metes tanta basura y no hay adoración genuina de espíritu. Dios es difícil que more allí. Sigo con el texto. ¿Acaso no saben ustedes que son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Qué no saben? Les dijo Pablo. Versículo 17. Ustedes son el templo santo de Dios. Y en el Antiguo Testamento el templo, el tabernáculo y el templo fue construido para la adoración a Dios. Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera, escuchen bien, lean con entendimiento, a cualquiera quien sea que destruya su templo, o sea, el templo de Dios, tu cuerpo, Dios también lo destruirá. No necesito explicarles este versículo. Hermanos, nada ha cambiado en el Nuevo Testamento respecto al patrón de adoración, nada ha cambiado. En el primer libro del Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro del Evangelio de Mateo, vemos este patrón de adoración. Vemos Mateo 2, versículo 11, cuando los sabios de Oriente vinieron y lo adoraron. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron, que era una postración literal de doblar su rodilla y hacer reverencia. Y lo adoraron a Jesús de pequeño. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En otra ocasión, un leproso vino delante de Jesús y se postró y lo adoró. Y en esa adoración le hizo una petición, porque adoración es rendirse. Dice en Mateo 8:2, y aquí vino un leproso y se postró ante él. La palabra que aparece aquí es la que Janet explicaba en la mañana, proscuneo, que es postrarse literalmente. Pero no solo es el cuerpo físico, sino es el corazón, es el espíritu, es la mente. Porque al postrarse se está reconociendo que no hay Dios como Él.
que no hay otro más grande que Él, que no tenemos a otro Dios ajeno delante de Él. Porque aún nosotros podemos hacer de nosotros mismos un Dios. En otra ocasión, un religioso muy importante llegó delante de Jesús y lo adoró. Y le hizo una petición, Mateo 9:18. Mientras Jesús hablaba, dice, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo: mira, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Antes de pedirle, ¿qué hizo? Lo adoró. Se postró y lo adoró. Vemos también el caso de los discípulos de Jesús. Después de que lo vieron caminar sobre el agua, estaban pues bien impactados. Y dice en Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué hicieron? Le adoraron. No hicieron otra cosa más que le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Después vemos el caso de una mujer cananea, una mujer no judía, una pagana. Se acercó a Jesús y le pidió que le ayudara a su hija que estaba endemoniada, pero antes de hacerlo se postró. Dice Mateo 15:25, entonces ella vino y se postró ante él. Ahí está otra vez. Se rindió ante él diciendo: Señor, socórreme. Pero primero se postró y le adoró. ¿Será importante entonces la adoración, hermanos? Por supuesto que sí. Un ejemplo más: después de que Jesús resucitó, se le apareció a sus discípulos y lo primero que hicieron, ¿qué creen que fue? Lo adoraron. Porque ellos como judíos sabían de ese principio dado hacía miles de años atrás a Moisés. Y cómo siguieron todos los hombres de Dios, las mujeres de Dios, eran adoradoras de Dios. Dice en Mateo 28:17, y cuando le vieron, o sea, ya resucitado, ¿qué hicieron? Le adoraron. Donde quiera que Jesús estuvo, recibió adoración. Y Jesús está aquí, y está en cada congregación, y está en todos lados, porque Él es omnipresente. Y donde quiera que Él anduvo en esta tierra, Él recibió adoración. Hombres y mujeres adoraron al Señor siguiendo el patrón de la adoración del Antiguo Testamento. Precisamente por eso es que en Juan capítulo 4, en ese encuentro que Jesús tuvo con la samaritana, dijo lo siguiente Jesús en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Ese verbo buscar habla de buscar algo, pero no la ligera, ay, estará por aquí, no, habla de una búsqueda afanosa, buscando como, ahorita es como una aguja en un pajar. No es muy común los cristianos adorar, no es muy común ver a los cristianos, verlos rendidos ante Jesús. Y como dice ahí, y como dice acá, no es muy común el día de hoy. Y cada quien hace de su vida lo que quiere y se les olvida que son el templo, que somos el templo de Dios. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, mencioné del primer libro del Nuevo Testamento. No tendría el tiempo para mencionar todo el Nuevo Testamento de las citas que hablan de la adoración, pero quise nada más empezar por Mateo y terminar Apocalipsis, último libro de la Biblia. Está lleno de adoración, hermanos. Hay una bestia por ahí que hace mosca. Hay un anticristo que finalmente será derrotado. Y la gente se enfoca más en eso que en la adoración.
Si esta conferencia fuera la revelación del anticristo que vendrá, estaría abarrotadísimo, créamelo. Es bien fácil comprobarlo. Pero pocos ven que Apocalipsis está más lleno de alabanza y adoración que de ningún otro tema. Apocalipsis 5, versículo 11. Y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Se acuerda cómo estaba Israel alrededor del tabernáculo? ¿Sí? Nosotros, como cristianos, estamos alrededor de Jesús. Todo gira alrededor de Jesús. Este evento se hizo en honor de Jesús. Cada alabanza, créamelo, yo la superviso. Cada canto que se hace en este lugar, yo lo superviso. Y tratamos, junto con los demás pastores, tratamos de que los cantos se centren en la alabanza y en la adoración a Dios, porque eso es lo que la Biblia enseña. Claro, yo le puedo hacer un canto a mi mamá, y bueno, en un evento especial pues se lo canto, y gracias Señor, porque me dice una mamá bien bonita, ¿verdad? Está bien, pero no debe ser la constante de desviar que el centro es Jesús. Entonces, ¿cómo estaban estos ángeles? ¿Qué posición tenían? Estaban alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de los ángeles era millones de millones. ¿Qué les parece esa escena? Un poco concurrido el evento, ¿no? ¿Verdad que sí? Y quiero decirles que no se cobró la entrada, ¿eh? La entrada al cielo es gratuita. Y el día de hoy muchos pagan, otros cobran para adorar a Dios. Hágame usted el santísimo favor. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Bueno, millones de ángeles, versículo 12, decían a gran voz. O sea, no estaban recatados, no estaban, tengo el gozo acá adentro. No, lo manifestaban. Se alegraban, estaban contentos, decían a gran voz. Imagínense la voz de millones. Si ahorita aquí que somos unos cuantos cientos, es conmovedor. ¿A poco no? Ahora imagínense millones de millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Quiero que noten algo. En el versículo 12, donde dice que el Cordero es digno de recibir, empieza con el poder y termina con la alabanza. Y en el siguiente versículo dice que, es decir, en el siguiente versículo, que es el versículo 13, comienza con la alabanza. ¿Están entendiendo? O sea, todo comienza y termina con alabanza al Cordero de Dios, y Él es digno de recibirla. Entonces, nada más con esta brevísima introducción, podemos decir que la adoración es nuestra máxima prioridad. Es nuestra prioridad, es la número uno de toda congregación y de todo cristiano. ¿Por qué? Porque la doctrina de alabanza y adoración que vemos en la Biblia es la única doctrina bíblica que va a permanecer por toda la eternidad. Todas las demás doctrinas ya no tendrán vigencia. Cuando estemos con el Señor alabándole y diciendo: eres digno de tomar el poder y la sabiduría, allá nadie se va a enfermar ya. No vamos a necesitar la doctrina de la sanidad.
No va a haber gente triste porque el Señor ya enjugó las lágrimas. No va a haber, ya no necesitamos santificación o toda una doctrina de la santidad. ¿Por qué? Porque ya estaremos totalmente limpios. Totalmente ya vamos a ver al Señor cara a cara. Pero la única doctrina que va a permanecer es la doctrina de la alabanza y la adoración. No hay otra. Cáptenlo, cristianos. Entiéndanlo. Todas las demás doctrinas por la que muchos se pelean hoy, a ver quién gana, y hacen sus shows allí en Facebook, pero poco dicen sobre esto. Porque esa escena que leímos en Apocalipsis es en la eternidad. ¿Piensas estar ahí? Comienza por entender que tú eres un templo donde adoras en tu espíritu, y en verdad significa conducta. Ya eso hablaré mañana. O sea que toda tu vida debe ser una adoración, pero eso hablaré mañana. Apocalipsis 5:4, un texto más de Apocalipsis. Dice: los 4 seres vivientes decían, amén. O sea, de todo lo que decían los millones de ángeles, decían amén. Y los 24 ancianos, que algunos intérpretes de la Biblia dicen que representan a la iglesia. Bueno, está bien. Y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros. ¿Se acuerdan de los magos? ¿Se acuerdan de aquella mujer cananea? ¿Qué hicieron? Se postraron. Y se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No dice que fueron a las misiones, ya se acabaron las misiones. No dice más. No dice van a entrar a un instituto bíblico, ya no, todo eso es aquí. Pero el tema es la adoración a Dios. David el rey fue un hombre, ciertamente no fue un hombre perfecto, nadie lo somos. Sin embargo, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿En qué consistía que era conforme al corazón de Dios? Dios dijo, porque hará todo lo que yo quiero que haga. Y David entendió perfectamente que adorar era su prioridad. Casi nada. Salmos 27:4, en la versión al día, dijo David: una sola cosa pido al Señor. La Reina Valera dice: una cosa he demandado al Señor. ¿Cuántas cosas? No le pidió un carro nuevo, no le pidió unos tenis Nike nuevos, no le pidió que le permitiera terminar una carrera, no le pidió nada, porque ¿cómo comparar eso con lo espiritual? Entonces dice David: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo. ¿Qué persigues tú? David perseguía eso que le pedía al Señor. ¿Qué era lo que él perseguía con tanto ahínco? Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Claro, él se refería al templo material, porque ahí habitaba Dios, un templo que Dios ordenó que se construyera para que lo adoraran. Y ahí es donde David quería estar. Pero como ya mencioné, en el Nuevo Testamento ya tenemos una revelación más profunda. Nosotros somos el templo, somos centros de adoración. David decía: es lo único que persigo. ¿Qué cosas persigue la iglesia aquí? La primera cosa y prioritaria que debemos de perseguir es que estemos en su presencia, que tengamos la presencia de Dios en nuestras vidas, porque hay templos vacíos, hay templos donde Dios parece como que no está, pero hablaré un poco más adelante sobre eso. Hay una historia muy bonita, a mí me gusta mucho,
y se las voy a compartir. Está en Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Era una familia compuesta por 3 hermanos. Una se llamaba Marta, María y Lázaro. Y sucedió algo muy interesante. Vamos a leerlo en Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino, o sea, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió a Jesús en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, cuando ve a Jesús entrar a la casa, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Dígalo fuerte. Oía su palabra. Oír aquí significa literalmente ponía mucha atención a lo que Jesús decía. Sigamos. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mira, aquí vemos a esta señora Marta y a María. Marta representa a aquellos que quieren servir al Señor, y está bien servir al Señor, por supuesto que sí. Pero María representa a los que tienen el orden de adoración. Y el orden de adoración es adoración y servicio. Después servicio. Eso fue lo que le respondió Jesús a Satanás cuando le dijo: todo esto te doy si postrado me adorares y me sirves, porque adoración también de servicio. Y Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios, número 1, adorarás, y número 2, al Señor servirás. Entonces, fíjate cómo hay cristianos que tienen el orden invertido, sirven, pero no pueden tomarse un tiempo para allí a solas, o a veces hasta cuando nos reunimos como congregación, están distraídos. Es muy triste cuando se está predicando la palabra de Dios o se está en la adoración a Él y suena tu celular y te sales a responder. No te imaginas la falta de respeto que es eso. Porque es como diciendo: ¿sabes qué, Señor? Discúlpame, pero hay algo más importante que debo atender. Discúlpame, Señor, pero hay alguien más importante que tú. No me interesa mucho que tú estés aquí, ni me interesa mucho lo que estés diciendo. Yo voy a ir a contestar porque a lo mejor es cerrar el negocio mañana con mi cliente. ¿Están entendiendo? No tienen el mínimo sentido de adoración. Luego uno les llama la atención, les dice, les enseña y se enojan algunos, se molestan. Ay, qué enojón. No, espéreme. ¿A poco si su hijo le falta el respeto a usted y su esposo ve que su hijo le falta el respeto, ¿a poco se queda muy, ay, sí, hijo, ándele, sí? ¿Verdad que no? Se lleva una reprimenda, por supuesto que sí. En la casa de Dios hay orden y hay una persona importante. Y esa persona es Jesús. Y Él está, antes de que lleguemos nosotros a este lugar público de reunión, de congregarse para adorarlo, Él ya está aquí antes de que nosotros lleguemos. Él nunca llega tarde, nosotros sí. A veces hay razones justificadas, yo lo entiendo. Así como que chocaste y no llegaste. Pero hay otras que demuestran que no amas al Señor más que todas las cosas. Que Él no es el primer lugar en tu vida, que no te interesa realmente Jesús. Bueno, pues seguimos con Marta. En lugar de recibir al Señor y hacer lo que María y postrarse, lo regañó. Señor, le dice: no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile que me ayude. Y es como aquellos cristianos que dicen: ay, sí, ¿para qué tanto canto? Ay, tanta. Y el mundo allá afuera
perdiéndose, dicen. Nada que ver. Nada que ver. Y es una tristeza. Bueno, cuando tú lo entiendes, es una tristeza que te da en el corazón. ¿Cómo es posible que digan eso? Ya, ¿para qué tanto? Como una vez un predicador dijo, ya, nomás que canten una, ya, que me den para predicar. Espérate, le dije. Tranquilo, aquí el más importante es el Señor. Y al último tú y yo. Sí, ¿verdad? Pues claro, por supuesto que sí. Y luego todavía hay gente que dice, no, a mí no me gusta la alabanza, a mí no me gusta cantar. Ay, tanto, una hora ahí parado. Ah, pero sí te pasas 3 horas brincando, echándole porras al Atlas cuando vas al estadio. 3 horas. 3 horas. Y aquí no mueves ni un dedo. No, pues ¿qué tipo de adorador eres? Está todo volteado. Hacen filas de 2 horas para entrar a ver una película. Está todo volteado. Pero Jesús le dice a Marta, en otras palabras, la quiere meter al orden y le dice, respondiendo Jesús en el versículo 41, le dijo, Marta, Marta. El hecho de repetir 2 veces su nombre tiene un sentido así como de, ay, Marta, Marta. Como diciendo, no has entendido. Como cuando le dijo a la samaritana, si supieras quién soy yo. Y la samaritana, ay, pues no, a ver, saca el agua. Si supieras quién soy yo, le dice. ¿Tú sabes quién es Jesús? Le estoy preguntando, contéstenme para no sentirme tan. Eso espero. Yo como pastor tengo que saber quién es Jesús. Imagínense un pastor que no sabe quién es Jesús, un pastor que no comprende quién es Jesús y qué lugar merece y le pertenece. Él es el dueño de la iglesia para empezar. Nosotros nada más somos privilegiados en que Él nos delegó que los cuidáramos y les enseñáramos, como ahorita yo lo estoy haciendo. Y así sé que a algunos les molesta, yo entiendo eso, porque yo también soy hombre y cuando algo. ¿Sabían que yo escucho también? Tengo como unos 8 o 10 predicadores que yo escucho y dicen cada cosa, y cuando me llega, como nadie me ve, porque estoy solo yo escuchando, bueno, la única que me ve a veces es mi esposa, pero a veces oigo algo que me llega, que Dios me está hablando y no, yo sé lo que se siente cuando Dios te quiere meter en el orden. Pero ¿saben una cosa? ¿Qué otra cosa debemos hacer? Entonces Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Aquí turbada significa que no das una, que empiezas una cosa y no la terminas, haces otra, que es como si tú quieres empezar a limpiar tu casa y empiezas por afuera hacia adentro. No, o de abajo hacia arriba, no. Las mujeres son entendidas en esto y saben cómo deben de barrer, ¿sí o no? Pero cuando uno está turbado, no atinas a hacer las cosas ordenadamente. Tan desubicada estaba Marta que ni atención le prestó a Jesús. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Versículo 42, pero solo una cosa es necesaria. ¿Se acuerdan que dijo Jesús en Juan 4 que los adoradores, ¿qué? Es necesario. ¿Qué? ¿Qué es necesario? Porque si un adorador o un cristiano no adora, por eso están turbados y afanados con un montón de cosas y no atinan y siempre andan patinando. Pero fíjate, dice, solo una cosa es necesaria y Marta ha escogido.
Aquí habla ya de la voluntad, porque escoger tiene que ver con la voluntad. Ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era la buena parte? ¿Qué hizo cuando entró Jesús? Llegó, yo me imagino su carita, ¿verdad? Así, que lo vio y sin hacer ruido. No como algunos que están a la adoración y llegan con permiso, y avientan a todo mundo. Por favor, hermanos. Otros traen botellas de agua y en muchos lugares dejan que los niños anden corriendo y que lloren y todo. Eso distrae, hermanos, cuando nos congregamos. Entonces hay mucha gente que decide mal, no en el orden. Pero los que escogen bien, dice, esa buena parte no le será quitada. ¿Y cuál fue esa parte de María? Se postró y se sentó. Yo me lo imagino así, la carita sonriendo y a lo mejor así. Y luego imagínenselo diciéndole, ¿sabes que de los sencillos es el reino de los cielos? Y la otra haciendo tacos y no sé cuánto. Y está así. Y de pronto le salía un canto, así, o una melodía interna, y luego le empezaba a brotar, y Jesús mirándola, y mirándose los dos. Imagínense esa escena. Y la otra andaba, vamos a hacer esto, vamos a evangelizar todo el mundo, que hay que evangelizar, nada de que otra cosa, ¿no? Pero todo tiene su orden, todo tiene su orden. Hermanos, la adoración es la atmósfera en la que Dios se siente en casa. Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Tú que qué? Habitas, vives en medio de las alabanzas de Israel. Eso me está demostrando que la alabanza y la adoración es el lugar donde Dios habita, donde Dios mora, pero de una manera especial, donde se manifiesta. La alabanza y la adoración en comunidad y también solo, por supuesto. Ahorita estoy hablando de esa expresión como lo acabamos de hacer hace un rato, ¿no? En el canto, en el reflexionar, etcétera, pero de manera congregacional. Bueno, la alabanza y la adoración es el lugar donde Dios tiene su dirección permanente. Él no quiere cambiarse de casa, porque en esa habitación, esa atmósfera de adoración, Él se siente contento y a gusto, porque ve que sus hijos le adoran. La adoración, hermanos, no es la casa de campo del Señor, la casa de campo que se visita una vez al año. No, es su habitación perfecta, plena y cotidiana. Ahí habita Dios. La alabanza y la adoración que le ofrecemos a Él es como aquel caso en la Biblia de la mujer que llevaba un frasco de mármol, de alabastro, y que contenía un perfume de mucho precio, y que lo rompió y se lo derramó a Jesús, y se enojaron otros. Ay, ¿para qué tanto desperdicio? Y Jesús dijo, déjenla, porque me ha ungido para la sepultura. Y la unción lo que hizo esta mujer fue un acto de adoración. Déjenla. Y dice que la casa se llenó del perfume de adoración. Yo lo quiero metaforizar así. El olor de la adoración es un perfume delicioso, hermanos, que Dios lo huele. La oración es un tipo de adoración. Está incluida, está amalgamada con la oración, con la alabanza y la adoración. Es inseparable. Cuando Dios dijo en el Antiguo Testamento, mi casa será llamada casa de oración, esa frase, hay algunas versiones que también la traducen como casa de adoración. Interesante, ¿no?
Mi casa será llamada casa de adoración para todos los pueblos. Entonces, cuando se adora a Dios, Él suelta ese perfume y nos impregna a nosotros de ese olor de adoración, esa atmósfera tan especial que sus hijos le brindan todos los días. La alabanza y la adoración llena su casa, y la adoración es su habitación privada. ¿A poco no es cierto que no hay nada como nuestra casa? Hace unas semanas atrás estuvimos allá en Cancún. Ay, Cancún, suena bien, ¿no? ¿Estuviste en Cancún? Sí. Oh. Bueno, estuvimos en un lugar muy bonito, un hotel muy bonito, y después de 5 días volvimos a casa, mi esposa y yo, y la verdad no hay nada como estar en casa, ¿sí o no? Hagamos que Dios se sienta en su casa, hermanos. Hagamos que Él se sienta a gusto en su casa. Hagamos que el medio ambiente, cuando nos reunimos, sea de alabanza y de adoración. Cuando alabamos y adoramos al Señor, suelen suceder muchas cosas. Sabemos teológicamente que Dios es omnipresente, ¿sí o no? Ese es un concepto teológico, ¿no? Que nos explica que Dios está en todos lugares. Ese es un atributo de Él. Teológicamente lo sabemos, bíblicamente sabemos que Dios es omnipresente, sabemos que Él está en todas partes. Es verdad, ciertamente Él está en todas partes, sin embargo, no se manifiesta en todas partes. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios pueda estar en una cantina? A ver. Porque si dices que no, entonces ya le estás mutilando su atributo de que Él está en todas partes. Ahí está Él, porque si no, ¿cómo va a juzgar? Viendo todas las aberraciones que hacen, ¿cierto? La diferencia es que no se manifiesta. Ahí está, pero no se manifiesta. ¿Alcanzan a ver la diferencia o no? ¿Sí la entienden? Es decir, miren, ¿se acuerdan? Casos rápidos así, para irnos sobre el final. ¿Se acuerdan cuando Josafat en el Antiguo Testamento tenía una guerra que era de vida o muerte contra los amonitas y los moabitas? ¿Cierto? Cosa curiosa entre comillas y extraña para los que no comprenden esto, y que cuando se citan pasajes como este, dicen, no, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Dicen que Josafat fue delante de Dios y le dijo, Señor, le dijo como los de Jalisco, son bien muchos los que vienen contra nosotros y no sabemos qué hacer. Y Dios le dijo, tranquilo Josafat, tranquilo, tú solamente confía, porque no es tuya la batalla, sino mía la batalla. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Josafat entendió lo que debía hacer. ¿Y saben qué hizo? Puso cantores con trompetas, con arpas, con instrumentos musicales, un montón de cantores que cantasen y alabasen a Dios. Y cuando llegó el enemigo a enfrentarlos y a destruirlos, algo sucedió. ¿Qué sucedió? Dios se manifestó y confundió a todos esos enemigos y se mataron entre ellos. Entonces, Dios está en todas partes, pero no en todas partes, y no con cualquiera se manifiesta. Y si este es su templo, se tiene que manifestar. Él lo prometió. ¿Qué le sucedió a Pablo y a Silas cuando estaban en la cárcel? No se pusieron a llorar, no se pusieron a gemir, no mandaron un WhatsApp y oración porque estamos todos acá, ya no sabemos qué hacer. No, fíjate, tenían tanta paz, pero conocían este principio. No podían evangelizar a nadie, estaban encadenados. Y dice que Pablo y Silas a medianoche se pusieron a cantar. 1, 2, 3,
Yo me imagino moviendo los dedos. Y tenían las manos así en los grilletes, ¿no? ¿Cómo cree que se pusieron a cantar? Dice la Biblia que en el libro de los Hechos, cuando aquel cojo de nacimiento, el Señor lo sanó, cuando Pedro y Juan le dijeron, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te lo damos. No se lo vendieron, se lo dieron. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que entró junto con ellos, saltando, brincando y alabando a Dios en el templo. Oh, qué choque para aquellos que les molesta que nos alegremos. ¿Te imaginas a aquel que nunca había caminado, entró brincando, saltando y alabando a Dios? Y ahí estaban aquellos, ¿verdad? Oye, mujer, ya viste, es el cojo, ¿no? El que estaba allí pidiendo. Sí es, pero ay, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Y el otro brincando. Oiga, se le había revelado el Dios vivo. Cuando Dios está, se revela, hermanos. Esa es la diferencia en iglesias donde la adoración es prioritaria. Allí Dios suele hacer cosas extraordinarias. Donde la adoración es opcional, allí Dios está. Ahí está. Pero no se manifiesta. No pasa nada. Como entraron, salieron. Todo es monótono, repetitivo, frío, como si Dios no estuviera, aunque sí está. No se manifiesta porque no se le da el lugar principal de la adoración, del reconocimiento y de la contemplación de su presencia. Todos afanados ya por irse. Cada vez más las reuniones de los cristianos duran menos tiempo. No, aquí nada más 2 cantos y 10 minutos de predicación, porque la gente, está comprobado científicamente que la gente no puede recibir más de lo que quién sabe qué, porque está sentado, quién sabe qué tanto rollo. Yo siempre les pregunto a los que dicen, ¿estudiaste en la universidad? Sí, soy abogado. ¿Cuántas horas te sentabas en el aula todos los días cuando ibas a ¿y qué? Y no aprendiste, entonces es un pésimo abogado, no se te pegó nada. No inventen. No inventen. Son argumentos tan simples, tan manifiestos de que en verdad no les interesa Jesús. No les interesa. Y Jesús dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Hermanos, Dios exige adoración porque es su ambiente natural. En el cielo, en ese momento, los ángeles que no se rebelaron, los que permanecieron fieles, lo adoran. Él quiere manifestarse y hacer maravillas en medio de nosotros. Pero necesitamos adorar. Que cuando entra el incrédulo, como dijo Pablo a los Corintios, que hicieran las cosas en orden. ¿Tiene alguno salmo, que es un canto, alguna palabra, etcétera, etcétera? Hágase todo en orden. Dice, porque si alguno suelta acá y haciendo todo un desorden, van a entrar entra un incrédulo y va a decir, estos están locos. ¿Ha leído esa parte ahí en Corintios? Dicen, vámonos, están bien locos. Pero de otra manera, si se hace en orden, con entendimiento, con profundidad de las cosas espirituales que le competen a un cristiano, Pablo lo dijo, se postrará y adorará a Dios. Así uno dice en la Biblia, así dijo Pablo. Qué tremendo. Aquí tenemos múltiples casos de gente que pasa y me lo han testificado. Y a los demás pastores, y quizá a algunos de ustedes, o tal vez a alguno de ustedes aquí presente le sucedió, pasaba por ahí o por enfrente y oyeron
música. ¿Cuántas veces he oído ese testimonio de mucha gente? Y yo me detuve y alguien que estaba en la puerta me dijo, pásele, pásele, pásele. Y cuando apenas entré allí, empecé a llorar. Esas letras, esos cantos tocaron mi corazón. No fueron los cantos, fue Dios que estaba manifestándose, reposando en medio de las alabanzas de su pueblo. Y Él exige, ordena alabanza y adoración. Salmo 150, versículo 1, dice, alabad a Dios en su santuario. Alabad es imperativo, es un mandamiento. Alabad a Dios en su santuario. Ok, algunos dirán de esos que se ponen así bien bíblicos. No, pero el templo, ya no hay lugar, ya no hay templo. Sí, pero el templo eres tú. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas. Pero si no hace nada, ¿de qué lo alabo? Si no hace proezas. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y todo lo que respira, alabe al Señor. No, pero ese salmo es del Antiguo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento dice que cantemos salmos y se refería al himnario de Israel, que son los salmos. Además, la palabra salmo, la definición es cantar un canto a Dios de alabanza, adoración, acompañado de un instrumento de musical. Esa es la definición de un salmo. Dios se daba a los suyos y obraba, manifestándose a su favor cuando obedecían y le adoraban en cualquier circunstancia. ¿Se acuerdan de la aflicción de Job? Que se mueren sus hijos, pierde todas sus pertenencias, y en lugar de reaccionar como alguien muy natural, reaccionó como un verdadero adorador. Dice que se postró y adoró a Dios. Se postró y adoró a Dios. Abraham hizo lo mismo. Lo primero que hizo Abraham fue construir un altar para ofrecer un sacrificio de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque toda esa gente, y del Nuevo y Antiguo Testamento nos revelan que la alabanza y la adoración es la atmósfera perfecta para que Dios se manifieste y favorezca a su pueblo. Su presencia nos conmoverá. ¿A poco no se conmueven? Su presencia nos ministrará. La necesidad individual que cada uno tenga de una manera totalmente divina, Dios sabe llegar al corazón del adorador, así como con Job. Y algo tenía ese Job. En lugar de blasfemar, que por cierto la esposa le dijo, ya blasfema a Dios y muérete. No, ¿cómo? Dice, no. Su presencia nos consolará, nos sanará, nos libertará. Hermanos, que nuestras congregaciones sean centros de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, número uno, ¿qué? Adorarás y a Él solo servirás. Escuchen bien, el concepto generalizado de servir a Dios, o hay un concepto, mejor dicho, generalizado acerca del servicio a Dios, que, como dije hace un momento, se afirma de manera despectiva cosas como, mientras ustedes están cantando, miles están yendo al infierno.
Salgamos de nuestros templos y busquemos a los perdidos, dicen. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero en el orden, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, de que salgamos, porque aquí no nos quedamos, que salgamos y busquemos a los perdidos. Sí, pero después de haber alabado y adorado al que vive por los siglos de los siglos. Todo tiene su lugar en la vida de una iglesia, y la adoración es la prioridad número uno de la iglesia cuando se reúne como congregación. Porque la adoración, hermanos, nos abre la puerta para una audiencia con Dios. La adoración nos abre la llave del manantial de Dios, que nos da a beber agua de la vida, agua que quitará nuestra sed. La Biblia dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y deleitarse es disfrutar su presencia. Y su presencia solamente se disfruta cuando le adoras. No hay otra manera. Así es que, adoradores, estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Pónganse de pie. Esperamos que todas estas enseñanzas queden grabadas en su corazón. Y oramos por los pastores, porque el pastor es la clave o el clavo. Así decía nuestro amado hermano Pablo Hunter. Dice: mira, Chuy, el pastor es la clave o el clavo. La clave, si él entiende cuál es la función de una iglesia, cuál es el propósito por el cual existe la iglesia. El clavo es un clavo en el zapato que molesta y no puedes caminar, y la iglesia no puede caminar. Un pastor que anda en otras cosas, pensando otras cosas, usando la iglesia para otras cosas, pues es como un clavo en el zapato. Y la gente camina coja y no camina bien. Y su caminar con Dios no es normal. Se tropieza a cada rato. Ahí está la importancia. Porque la prioridad número 2 de una iglesia es ministrar a ustedes con la palabra de Dios. Y la prioridad número 3 es salir a compartir el evangelio, siendo discípulos del Señor, discipulados en el lugar de adoración. Primero se adora. En segundo lugar, somos discipulados y ministrados en la palabra, como ahorita. Ya llevamos 2. El tercer propósito de la iglesia sería compartir con los que no conocen a Cristo que hay un Dios vivo, ¿sí? Al cual deben de postrarse y adorarlo. Y le compartes el mensaje de salvación. Levanta tus manos al Señor. Dile: Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por ordenar mis prioridades. Ciertamente nos falta mucho conocimiento, Señor, y tenemos muchas cosas fuera de orden, pero tú nos estás ordenando, Señor. Hay una nueva generación. En lo que tú vienes, Señor, hay mucho trabajo todavía por hacer. No podemos quedarnos así nada más, pero tampoco podemos hacer lo que queramos en el orden que queramos, haciendo un desorden. No, Señor. Queremos seguir ese orden que tú dijiste cuando reprendiste a Satanás. Al Señor tu Dios adorarás. Y número 2, servirás. Y así es como van a servir algunos van a ser pastores, otros maestros de la Biblia, otros enseñando a los niños, otros tendrán don de misericordia, otros serán muy generosos, tendrán el don de dar. Tantos dones que reparte el Espíritu de Dios, que son repartidos justamente cuando estamos como María ahí. Eso nadie nos lo va a quitar. Amén. Un minutito más con tus manos arriba. Yo sé que están cansados, yo también estoy, y a lo mejor quizás más que algunos. Yo sé que a veces cuesta trabajo, pero aquí está el Señor. Amén. Y adórale. Ahora es por medio del canto.
porque tú eres un centro de adoración.